Hoy en Los Doctores. La rinitis es una de las condiciones más incómodas y aunque muchos la padecen, es confundida hasta con un resfriado. Inflamación en las vías respiratorias. Es esa gente que anda muqueando siempre. Un diagnóstico a tiempo mejora la calidad de vida. Por eso trataremos de identificarla para el tratamiento adecuado. También, la falta de concentración impacta las notas y el comportamiento de muchos estudiantes. Le daremos la fórmula para conocer si la distracción es falta de disciplina o una condición de más cuidado. Además, hay genes que indican una probabilidad alta de padecer colesterol malo por herencia familiar. Descubra cómo identificarlo a tiempo. Los invitamos para que se mantengan en compañía de la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Mariela Montero. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo con nosotros acá hoy martes 17 de febrero. Ya este mes se está yendo volado y hoy, como ustedes lo veían, vamos a tener dos temas de fondo en nuestra cita médica de hoy. Vamos a arrancar con el primero de ellos. Vamos a hablar precisamente de la rinitis crónica y también la rinitis alérgica. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son esos síntomas? Y si es posible que yo evite o incluso me llegue a curar de este padecimiento. Para eso tenemos a una especialista muy especial invitada el día de hoy en el programa. Ella es Alexa Rodríguez, otorrinolaringóloga, y yo le quiero dar la más cordial bienvenida al programa de hoy. No, muchas gracias por la invitación con un tema, ¿verdad?, que afecta a, se habla hasta el 40% de la población, ¿verdad? O 1 de cada 3 adultos la pueden padecer, entonces es un tema sumamente importante. Doctora, tal vez podemos empezar a calentar este tema hablando precisamente de qué es la rinitis. Y yo no sé si, por ejemplo, estos climas tan fríos que hemos tenido recientemente en el país podrían también tener alguna implicación en el que yo llegue a desarrollar un padecimiento como este. Bueno, hablamos de rinitis. Rino es nariz, itis es inflamación. Entonces, cualquier cosa que inflame la nariz va a ser una rinitis. Ahora bien, hay rinitis alérgica, hay rinitis medicamentosa, hay rinitis hormonal, hay rinitis vasomotora, hay rinitis a cambios térmicos, hay rinitis dada por alimentos. O sea, hay muchas causas que ocasionan la rinitis. Entonces, cuando hablamos de algo crónico y hablamos de rinitis crónica, es esa inflamación de la nariz por más de 3 meses. ¿Qué la ocasionó? Es lo que nosotros como otorrinos nos corresponde ir a buscar la causa. Pero toda inflamación de la nariz por más de 3 meses ya se considera una rinitis crónica. Y incluso hablaba de las cifras, usted al inicio. ¿Qué hace que Costa Rica sea un país tan propenso precisamente a la rinitis? Vieres que aquí mucho es la humedad, ¿verdad? La humedad y las lluvias. Entonces, tenemos una parte seca, entonces vienen los polen y todo por este sol y esta vegetación tan hermosa que tenemos, entonces viene y se abre todo en la mañana, sale el polen y demás, está esparcido de un momento a otro, llueve y donde llueve, cae al piso, pero donde pasa la lluvia y vuelve a calentar, se eleva, ¿verdad? Queda entre las nubes y vuelve a llover, a precipitar, vuelve a caer y entonces empieza un ciclo vicioso, ¿verdad? Que es parte del ecosistema que nosotros tenemos, pero por la gran variedad es por eso que también nos afecta. La humedad se ha visto a nivel internacional porque no hay estudios en Costa Rica, que era lo que hablábamos fuera de cámaras, de que la humedad sí afecta muchísimo a las personas. Sin embargo, yo estudié y viví 15 años en México, yo tenía también en la Ciudad de México muy seco y también muchos pacientes con rinitis. Entonces es muy regional porque va a depender de la causa. Doctora, precisamente usted hablaba de que hay diferentes tipos. Yo no sé si podemos hablar de dos que son como las más comunes o las más mencionadas. Hablamos de la rinitis crónica y la rinitis alérgica. Incluso, ¿cómo las diferenciamos a nivel de los síntomas o cómo se manifiesta cada una? Ok, entonces, en ese sentido, la rinitis crónica es cualquier rinitis que permanezca más de 3 meses. Entonces, podemos hablar de la rinitis alérgica cuando tenemos todos los días, constantemente, estamos con congestión en la mañana, el moquito que se sale como agüita, que nos pica los ojos, las crisis de estornudo, eso que te levantas y estornudan 4 o 5 veces seguiditos. Entonces ahí podemos hablar hasta de un tipo alérgico, ¿verdad? Que se parece mucho a la rinitis vasomotora, que es la otra, ¿verdad? La que no es alérgica. Pero en cuanto a los síntomas, distinguir entre una y otra es prácticamente imposible porque se manifiestan muy parecido. Lo que sí es importante es diferenciarlas de un resfriado.
Y entonces hablemos de eso. Cuando yo tengo un resfriado y una rinitis, ¿yo cómo puedo saber la diferencia? Ahí sí, porque en la rinitis el moco es más delgadito, como agua, más agüita. En el resfriado el moco es un poco más espeso, no necesariamente tiene que ser verde ni amarillo, pero es un moco más espeso, más blanco. Generalmente en los resfriados hay un poquito más ataque al estado general, me duelen las piernas, me siento cansado, puede haber febrícula, fiebre también, lo que nunca va a pasar en la rinitis. O sea, una rinitis, o alguien dice, es que tengo rinitis alérgica, estoy con fiebre, ahí no es. Porque nunca va a estar acompañado de fiebre, ¿ves? Y generalmente te tomas un antihistamínico y todo y se calma cuando es una rinitis alérgica. Cuando es un resfriado, no. Eso va a seguir su evolución, ¿verdad? Entonces vamos a tener unos 7 días de un moco y una congestión muy intensa antes de que empiece a resolver. Pero con la rinitis, por ejemplo, también yo puedo tener, no sé, molestias en la garganta, en la nariz, en la cabeza, o ese tipo de síntomas están más vinculados al resfriado. No, también lo podemos tener con una rinitis. Cuando la rinitis da en crisis, hay pacientes que se les congestiona tanto la nariz que empiezan a respirar por la boca. Donde respiran por la boca, sobre todo en la noche, se les seca la garganta. Entonces hay quienes mira, no respirar bien por la nariz, o sea, igual, o sea, es un problema de salud muy serio, pero muy serio, porque baja la oxigenación. Entonces hay pacientes que son muy sensibles y por eso pueden empezar con dolores de cabeza, porque no se están oxigenando adecuadamente, ¿verdad? Pero entonces, sobre todo, la forma de identificarlo es cuando no hay infección. O sea, cuando no hay una infección presente, estamos hablando de rinitis. Así es. Cuando no hay fiebre principalmente y que sea de una persona que, digamos, de un momento a otro siempre ha estado bien, de un momento a otro se siente mal, entonces ahí generalmente es una gripe. Pero los riníticos, digamos, por decirlo de alguna forma, ellos son de una forma constante. O sea, ya es algo periódico, ¿verdad? Que se viene dando y se viene dando. ¿Y yo puedo de un pronto a otro desarrollar la rinitis o yo usualmente es alguna enfermedad con la que se nace? No, y sí, y depende. O sea, el factor genético lo podemos traer. Hay algo que se llama gatillo desencadenante, que de un momento a otro llega y aprieta el botón para que se te desarrolle la enfermedad. Y ese desarrollo de la enfermedad se puede dar en cualquier momento de la vida. ¿Qué nos pasó con el COVID? El COVID era un virus, llegó, inflamó y de efecto secundario, por decirlo, o de complicación o de secuela, dejó una rinitis. Y eso es de lo más frecuente que ha dejado el COVID. ¿Ahora hay más pacientes riníticos? Ahora hay más pacientes, sí, pero es que cualquier virus lo puede hacer. Lo que pasa es que el COVID fue muy trófico, o sea, sí, y sobre todo tenía mucha afinidad, porque todavía tiene mucha afinidad por la nariz, por el epitelio, entonces donde más produce proceso inflamatorio. Entonces aquí hablamos de una rinitis postviral. Entonces es crónica porque tiene más de 3 meses, por eso es una rinitis postviral, ¿verdad? Pero en su caso ha atendido a más pacientes. Tiene consulta que están vinculados a que en algún momento tuvieron COVID. Ah, sí, claro. Y ellos lo notan, ¿verdad? Y te lo dicen en la historia clínica. Mira, yo estaba bien hasta este día. Entonces, y no solo con COVID, la influencia también, ¿verdad? En diciembre, la influenza que estuvo para finales de noviembre, diciembre, el año pasado, yo creo que fue peor que el COVID, ¿verdad? En su momento. Fue muy fuerte, con muchas secuelas, mucha rinitis ahora en niños, después también, niños que tal vez fueron asintomáticos con el COVID, pero después empezaron a desarrollarla. Pero generalmente es porque eso ya se traía. Es lo que te digo, llegó algo y apretó y lo desencadenó. Se habla también de la mayor presencia de rinitis, o que hay más mujeres, e incluso después de los 30 años o a partir de los 40, que la desarrollan. ¿Por qué? Sí, eso es por los cambios hormonales, ¿verdad? Entonces tenemos rinitis hormonal, que es muy marcada en la mujer, entonces se puede dar premenstrual, se puede dar durante la ovulación, se puede dar durante la menopausa con los cambios a nivel del climaterio y demás, se puede dar también durante el coito, que es complicadísimo, ¿verdad? Porque ustedes en la relación íntima ya están moqueando, o sea, qué complicado, ¿verdad? Pero en las mujeres sí nos vemos muy afectadas por los estrógenos y el cambio hormonal para que se desarrolle el embarazo. O sea, se habla hasta que el 30% de las mujeres embarazadas sufren de rinitis. Doctora, ¿y qué pasa a nivel de lo que hay en el ambiente? Porque se hablaba de la humedad, pero por ejemplo los ácaros, el polvo, incluso el hecho de que haya mucho moho en una casa, ¿cómo puede afectar el hecho de que yo desarrolle rinitis? Ah, bueno, si ya se trae el componente, entonces aquí hablamos, o se trae la sensibilidad o bien se puede desarrollar por sobresaturación. ¿Qué quiere decir? Mucha exposición, mucho expuesto a una misma sustancia que nos puede empezar a irritar y eso llega un momento en que el organismo se satura completamente y empieza
a manifestar los síntomas. ¿Qué pasa en Costa Rica? Mucho polvo, sí, pero acostumbramos dizque abrir las ventanas para que se ventee, sí, pero lo que hace es entrar todo el polvo de la mañana con todos los pólenes y demás, y como este país es tan ventoso, entonces usted abre la ventana y aunque usted no tenga gatos en su casa, si a los 500 metros la vecina tiene gatos, con ese viento entra todo para su casa y pasa derecho. Pero qué problema, doctora, porque si no abrimos la ventana y ponemos el aire, también es un problema. Bueno, el aire me molesta menos. Me molesta menos porque la temperatura la podemos controlar. Es un aire seco. ¿Qué pasa con los aires acondicionados? Que no los limpian y no les dan el mantenimiento que se debe. Entonces, en las rejillas se empieza a acumular humedad porque como sale frío y en la humedad que hay, ciertos ácaros que viven en la humedad y los hongos. Pero entonces es más fácil controlarlo. Es más fácil controlar con aire acondicionado, sí. Ahí básicamente, ¿qué sería? Tener más cuidado con el tema de la limpieza. Exactamente, porque cuando hablamos de que si son pólenes, pastos, arbustos, ese es un tip que les voy a dar. Ahí lo que sirve es tener algo que se llama un purificador ambiental. Hay un deshumidificador, no. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es purificar el aire. Cuando son lugares muy húmedos, ¿qué necesitamos? Entonces, un deshumidificador. Nunca un calentador, ese sí nunca lo recomiendo, pero el deshumidificador sí. Pero yo tengo pacientes en Guanacaste y un montón de pacientes alérgicos, y entonces ahí ¿cuál va a ser la excusa? Se dio seco. Es porque también hay ácaros que viven en ese tipo de poblaciones, en ese tipo de microambientes, ¿verdad? Donde son lugares secos, donde también hay ácaros, también hay sustancias que hay y también van a generar esa sensibilidad para que desarrollemos una alergia. ¿Importa? Y usted lo mencionaba al principio, más bien es decirlo, ¿por qué importa el yo reconocer o el saber cuál es el detonante en la rinitis? Porque la única forma de controlar, y se lo digo que sí se puede controlar y vivir con calidad, un paciente rinítico es saber cuál es la causa. Si usted no sabe cuál es la causa, es seguir tirando el agua para arriba, ¿verdad? O sea, usted quiere recoger agua, pero si la sigue tirando para arriba, nunca se le va a llenar la cubeta. Entonces, si uno no sabe cuál es la causa que se lo está originando, vamos a seguir tratando el síntoma. ¿Eso quiere decir, doctora, que no todos los pacientes riníticos se tratan de la misma forma? No, no todos se tratan de la misma forma, así es. En este caso, yo no sé si podemos hablar también de esos síntomas, porque usted señalaba que, uno podría en cualquier momento de la vida llegar a desarrollar la rinitis. Yo no sé si hay como algunos síntomas iniciales, algunas señales que pudieran a mí alertarme que yo estoy empezando a padecer o empezando a manifestar algunos síntomas particulares de la rinitis. Sí, empezamos con congestión en la nariz, con moquito como agua, que persiste por más de 15 días. Todo moco que persiste, congestión en la nariz por más de 15 días, tenemos que empezarnos a tratar. Lo que no debemos de justificarlo, porque empezamos, debe ser por esto, es que el clima cambió, y empezamos todo a nosotros mismos a justificar el síntoma, pero congestión, moco como agua principalmente, y algunas veces resequedad en la garganta. Bueno, doctora, y es que usted decía, acá en Costa Rica padecemos mucho de rinitis, pero la pregunta es, ¿cuánto sabemos realmente de qué es la rinitis? ¿Cómo la podemos identificar? Precisamente salimos a la calle para preguntarle a las personas qué saben de la rinitis y vamos a compartirles a ustedes qué nos contestaron. De eso que uno llama botadera de agua, la nariz. Mire, es esa gente que anda moqueando siempre y que con el frío ni me diga. Inflamación en las vías respiratorias, así, desde la nariz hasta llegar a los pulmones. Que le duele la cabeza, le lloran los ojos y moquea. Uno llama agua, ¿verdad? Que es del bote y bote hasta que uno se toma algo como pastillas para la alergia. Hay mucho polvo en el ambiente o a veces son enfermedades ya que a ellos se les pega y verdad. Le digo porque tengo una nieta que le pasa eso con el cambio. Bueno, ahí escuchábamos algunas de las reacciones de las personas sobre qué consideran ellos que es rinitis o cómo se manifiesta. Doctora, me llamó la atención la última persona que nos decía, que con los cambios de clima, ¿es cierto que el cambio de clima podría también ser un desencadenante de rinitis? Sí, claro, porque lo que produce es una rinitis vasomotora, ¿verdad? Entonces, los receptores que tenemos para poder compensar entre frío y calor hay pacientes que son más sensibles a eso. Entonces, reacciona directamente en la nariz. Hay algo que es muy importante. La nariz no funciona solo para que pase el aire. Es que si usted abre la boca, el aire va a pasar de la misma forma. La nariz
Hay 3 funciones principales de la nariz y una de ellas es calentar el aire. Entonces la nariz tiene que calentarlo, que purificarlo y que humedecerlo. Si una nariz no hace eso, el aire va a entrar como Pedro por su casa, entonces va a inflamar las vías respiratorias. ¿Dónde pasa esto? En pacientes generalmente que tienen o una desviación del tabique o que tienen los cornetes grandes. Entonces esa compensación no lo pueden hacer, entonces entra el aire y no lo pueden calentar y es donde empieza el proceso inflamatorio. Eso quiere decir, o no sé si también podemos entonces hablar de cuál es la vinculación entre la rinitis, la sinusitis y las personas que también padecen mucho dolor de cabeza. ¿Hay alguna vinculación con esos síntomas? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a empezar por el dolor de cabeza. Muchas personas que tienen rinitis se inflama tanto la parte de los senos paranasales que viene a irritar a los nervios que están ahí cerca y por eso pueden producir inclusive migrañas o desencadenarlas y dolores de cabeza. ¿Qué pasa ahora con la sinusitis? Bueno, resulta ser que todos los días producimos hasta 1 litro de moco que no nos damos cuenta y nos lo tragamos en forma de gotitas. Esto es un sistema de drenaje completo. Los senos paranasales producen el moco, lo drenamos, lo tragamos. ¿Qué pasa en una rinitis? En vez de producir 1 litro, llegamos a producir 1,5 litros, 2 litros. Mucho más. Y mucho más. ¿Y qué va a pasar con esos sistemas de drenaje? Siempre le digo a los pacientes, lo que pasa cuando yo en Costa Rica se hacen esas inundaciones. Se saturan, se tapan, entonces empiezan a acumular. Entonces, donde empiezas a acumular líquido, ese líquido que se infecta, se pone feo y de ahí sufren los cuadros de sinusitis. Entonces, vea cómo es un ciclo vicioso, ¿verdad? Tenemos que tener bien controlada la rinitis para que no nos dé sinusitis. Doctora, y también invitar a las personas que nos están acompañando el día de hoy acá en Los Doctores a que si usted tiene consultas de si padece rinitis, de si tiene síntomas, de si tiene dudas de los síntomas que está teniendo y cómo identificarlo. Bueno, aquí tenemos a la especialista y más adelante vamos a abrir el consultorio, así que desde ya invitarlo, ahí tienen los números en su pantalla a través de los cuales usted nos puede hacer llegar sus mensajes de texto o bien esperarse unos minutitos más adelante y vamos a abrir la llamada telefónica para que también pueda hacer sus consultas a través de esta vía. Doctora, y muy importante, porque hablamos de los síntomas, pero hablemos del tratamiento. Usted señalaba que se puede llegar a curar una sinusitis. La sinusitis sí, por lo general siempre las curamos, ya sea con medicamento, que es lo que uno desearía, y si no, finalmente con cirugía. ¿Y la rinitis? Y la rinitis se controla. ¿No se cura? Ahora, depende. Si hablamos de rinitis hormonal, porque hay rinitis hasta por anticonceptivos, entonces habría que ver, bueno, si es rinitis hormonal, en qué etapa está y ver cómo estabilizar la parte hormonal. Si es una rinitis alérgica, entonces ir a la causa que le está produciendo la alergia. Bueno, son ácaros, esto. Bueno, entonces se hace inmunoterapia, si son alimentos. Vieres el montón de niños que hacen rinitis, congestión, moco, por leche, huevo, frijoles, arroz, gluten, lo que usted quiera. Entonces hay que hacerle las pruebas de alergia. Entonces, si es una rinitis ocasionada por una desviación, una rinitis vasomotora, por una desviación del tabique y los cornetes tan grandes, entonces los operamos. Entonces hay cosas que podemos controlar, hay otras que definitivamente no, ¿verdad? Pero sí que hacemos mejorar la calidad de vida y eso no es negociable. Tener una buena calidad de vida con una buena respiración, con una buena higiene del sueño, sí se puede lograr. ¿Afecta? ¿Puede ser que los pacientes con rinitis lleguen a tener problemas, digamos, de sueño, de cansancio, que pasen mala noche por la rinitis? Eso es de lo más frecuente que pasa, más de lo que la gente piensa. Y el día siguiente que afecta hasta un 30% el rendimiento laboral. No dormir bien, tener una rinitis, entonces empezamos con apneas del sueño, con problemas de concentración, que vamos a hablar después, entonces sí se convierte todo en un problema ya sistémico, ¿verdad? Es decir, aquellos que dicen, no, bueno, yo tengo una rinitis, pero yo puedo vivir con esto, es un poquito de malestar, yo me tomo un antihistamínico y ahí me la voy jugando, eso no es tan cierto. No. O sea, se la va a ir jugando en ese momento. Lo que se le olvida a este paciente es que va a seguir creciendo, va a seguir pasando el tiempo, donde va a llegar un momento que el organismo dice, ¿sabe qué? A mí esa pastillita no me sirve. Eso se llama taquifilaxia, o sea, donde ya el medicamento deja de funcionar. Entonces siguen apareciendo los síntomas. Como solo fue como ponerle el dedito a la gotera en el techo. Como una curita. Sí, como la curita. Entonces, ¿qué pasa? La rinitis de tanta inflamación puede hacer pólipos. Y los pólipos son tumores benignos, sí, nadie se muere de eso, pero resulta ser que empiezan a crecer unas bolitas dentro de la nariz y ahora ya dejó de ser una rinitis a ser una rinitis crónica con pólipos que tenemos que operar. Entonces pasó de ser algo inflamatorio a ser algo quirúrgico, solamente porque se lo dejó, porque por si todo el mundo vive así. Yo le digo, no, todo el mundo vive así, se acostumbran, normalizan estar mal, normalizan tener moco, pero eso no debe de ser, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de donde se vive? Yo no sé si incluso a nivel de Costa Rica hay algunas zonas del país
donde es más frecuente que las personas padezcan esta enfermedad de rinitis. Sí, claro, o sea, las zonas altas, húmedas, ¿verdad? Definitivamente. Pero por la humedad que hay tan grande. Yo siempre les digo, y si quieres van a vivir a Guanacaste todos. Y de aquí a 5 años van a desarrollar una alergia propia de la región también. Porque eso va a ser así, o sea, nacemos y morimos alérgicos. Ahora bien, la calidad de vida y cómo nosotros vamos a compensar eso y que también va a estar controlado es lo que va a marcar la diferencia. De hecho, la Caja Costarricense del Seguro Social atiende al año una cantidad importantísima de consultas precisamente por problemas respiratorios. Así es, de lo más caro que hay. ¿Por qué es tan importante acudir al médico por ese tipo de síntomas, doctora? Porque merma la calidad de vida. O sea, porque no te deja hacer tu trabajo de una forma normal, porque pasas como enfermo y la gente te pasa diciendo socialmente es complicado que estés con un pañuelo, que estés como decía la señora jalando mocos, o sea, se te voltean a ver, o sea, el paciente no duerme, no descansa, al día siguiente cómo va a estar, se fracciona el sueño, empezamos la otra parte que son las alteraciones del sueño que se dan, no se liberan las hormonas, o sea, vamos aquí a tener todo un proceso donde si no se liberan las hormonas en la etapa N3 del sueño profundo, entonces no se libera insulina, entonces vamos a empezar con resistencia a la insulina, vamos a empezar con pacientes prediabéticos o diabéticos, no se capta entonces el colesterol y los triglicéridos, vamos a empezar con pacientes que van a tener un aumento de colesterol, triglicéridos, hipertensos y empezamos a tener otras enfermedades con algo que empezó tan sencillo como eso. Doctora, interesante porque hablábamos de los antihistamínicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estas gotitas nasales? Que también las personas las utilizan mucho para calmar los síntomas, pero esto, el uso crónico o excesivo puede generar problemas a futuro. Ay, no, vea, yo esas gotas, vea, nada bueno tengo que decir, ¿verdad? Y no porque lo diga yo, vea, yo los invito a los que las compran, por favor, lean el papelito y dice no usar por más de 3 a 5 días. Si continúan los síntomas, consulte con su médico. Este es un medicamento, la oximetazolina, que es el nombre genérico, que produce algo que se llama rinitis medicamentosa y aquí sí se nos embarraló la cancha, porque resulta ser que entre más se pone usted el producto, más se congestiona. Y empieza a haber una adicción también. Entonces el paciente lo necesita más y ya vea, no van pero ni al súper sin la botellita aquí, ¿verdad? Guardada. Entonces eso produce un proceso inflamatorio muchísimo mayor y viera lo que cuesta quitarlo. Se quita, pero hay que echarle ganas. Es decir, se puede utilizar, pero no más de 3 meses. No, ¿entendí? de 3 a 5 días y eso es porque usted tuvo una gripe que estaba súper congestionado, se lo puso, lo agarró al 5.º día y lo botó. Y hasta ahí. Y hasta ahí. ¿Qué pasa? Que es como mágico. Yo ya les digo, sí, ya sé, se lo pone y respiran y pasa. Entonces, esa magia, que es realmente el que estoy respirando bien y eso respirar bien, claro. sí, da bienestar. ¿Por qué creen que toda la meditación y todo lo que es la yoga y todo lo que son los procesos de meditación empiezan con la respiración? Porque la respiración es básica para el buen funcionamiento. Entonces, donde usted siente que está respirando tan bien, le empieza a producir tanto bienestar que usted dice, de aquí soy y esto no lo quiero perder. Y entonces empieza a ponerse más y más y más. Doctora, ¿cuál es la forma adecuada para yo, digamos, tener un diagnóstico? Si yo tengo alguna duda, yo creo que yo tengo una rinitis alérgica, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que existen para poder yo determinarlo? La única es hacer pruebas de alergia. Se pueden hacer en piel, que yo ya casi no las hago, y si no en sangre. ¿En piel son esas que te hacen como una serie de puntitos? De puntitos. Entonces esas, miras que aquí, digamos, en Costa Rica, lamentablemente el único hospital que las hace es el México, para toda la región. Y el hospital de niños. Es por eso que se sobresatura tanto, ¿verdad? Donde vemos tantos pacientes alérgicos que solo a nivel, digamos, público exista un solo lugar para adultos. Pero eso es, ¿por qué? Porque ahí vamos a determinar cuál es la causa precisa para dar el tratamiento específico para eso. ¿Yo puedo hacer cambios o qué cambios, más bien sencillos, en mi casa yo puedo hacer que me ayuden a controlar mejor una rinitis? Ok, entonces, bueno, si vemos, es que hay pacientes que le describen bien, es que es cada vez que hay polvo en la casa, o si cuando yo barro, le digo, pues no barran, ¿verdad? Entonces, y es cierto, no barran, ¿qué pasan? Entonces pueden pasar un gancho
un poquito húmedo y así recogen el polvo, pero no lo levantan, entonces no barran, por supuesto. Con un pañito húmedo, en vez de sacudir con un plumero, con un pañito húmedo. Tener un purificador, eso nos va a ayudar a controlar las impurezas que hay en el medio ambiente, ¿verdad? Eso es muy importante. Pasamos más horas en nuestra habitación porque se supone que deberíamos de dormir al menos 7, 8 horas diarias, entonces la habitación debe estar libre de alergenos hasta donde se pueda. Entonces no me metan chunche y medio, ¿verdad? El niño lleno de peluches porque le encantan, dice, pero que los peluchitos afuera, el perrito no puede dormir en el cuarto, es que siempre duerme en la cama conmigo. No, porque el perrito es muy lindo, pero es tener ahí un cultivo de ácaros porque no los vamos a estar bañando todos los días, ¿verdad? Para quitarles el polvo. Entonces son esos pequeños detalles que sí llegan a hacer grandes diferencias. Y cuando abrimos las ventanas, porque queremos que la casa se airee, que dice uno, ¿verdad? Entonces hágalo antes de las 6 de la mañana, antes de las 5:30, antes de que abra las flores y empiece el polen y la contaminación. Bueno, doctora, muy interesante. Hemos aprendido muchísimo el día de hoy sobre la rinitis, cómo controlarla y también esas señales tempranas. Gracias por habernos acompañado en el espacio de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ustedes también gracias por estar con nosotros, pero no se vaya porque venimos con el segundo tema de fondo y vamos a tenerlo acá al volver de la pausa, así que no se vaya. Cuando regresemos. La falta de concentración impacta las notas y el comportamiento de muchos estudiantes. Le daremos la fórmula para conocer si la distracción es falta de disciplina o una condición de más cuidado. Hay genes que indican una probabilidad alta de padecer colesterol malo por herencia familiar. Descubra cómo identificarlo a tiempo. Ya casi volvemos con más. Somos los doctores, por Teletica. Tener el colesterol alto no siempre es consecuencia de la alimentación. En muchos casos el origen está en los genes y detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida saludable y el desarrollo temprano de enfermedades del corazón. Un análisis del Mayo Clinic encontró que algunas personas nacen con una alteración genética que dificulta eliminar el colesterol malo de la sangre. Esto provoca que los niveles sean elevados incluso desde la niñez, aumentando el riesgo de infartos o derrames cerebrales antes de los 40 años. Existen dos fórmulas principales de colesterol hereditario. La primera es la hipercolesterolemia familiar, una condición menos frecuente pero más agresiva, donde los niveles de colesterol se elevan de forma importante desde edades tempranas. La segunda es el llamado riesgo poligénico, más común y progresivo, que se desarrolla con el tiempo por la combinación de varias pequeñas alteraciones genéticas. El mensaje es claro: si en su familia hay antecedentes de colesterol alto o enfermedades cardíacas tempranas, no espere a que aparezcan síntomas. Un simple examen de sangre puede ayudarle a proteger su corazón y ganar años de vida saludable. Hola, muy buenos días y continuamos con más de los doctores, pero antes le cuento que en Calle 7 Informativo le traemos información también de su interés para el día de hoy. Por ejemplo, le vamos a contar sobre una prueba de equilibrio bastante interesante. Ahí tenemos en imágenes, de hecho, a nuestro compañero David Cibaja, que se fue a la calle y puso a prueba esta modalidad para que las personas puedan predecir qué tal les podría ir con el equilibrio en la vejez. Bueno, eso se lo vamos a contar ahora a las 11 de la mañana. Otro tema que también es muy importante es que pasamos semanas o incluso meses esperando una cita en la caja, pero una consulta solamente tarda o dura con el médico 15 minutos. ¿Pero realmente alcanza? Bueno, también salimos a preguntárselo a algunos asegurados. Y finalmente, los pleitos, esos pleitos vecinales que en algunos momentos vemos en las comunidades podrían terminar en multas. ¿De qué manera y cuánto sería esa multa para esos vecinos que son un poco incómodos y que a veces estas disputas pueden terminar incluso en consecuencias legales? Bueno, se lo vamos a contar a las 11 de la mañana por Calle 7 Informativo. Mientras tanto, continuamos con más de los doctores. Mañana en Los Doctores. Si usted siente dolor constante en la espalda, rigidez al levantarse o molestias que se extienden hacia las piernas, podría estar enfrentando inflamación en la columna. Todos los detalles mañana en Los Doctores.
Bueno, y continuamos acá con los doctores y como ya le adelantábamos al inicio del programa, vamos a hablar de otro tema de fondo que tenemos para hoy, que es la falta de concentración. Y para eso tenemos otra doctora especialista invitada el día de hoy. Yo quiero darle la más cordial bienvenida a Juliana Asenjo. Ella es especialista en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, doctora. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, creo que esto es una gran continuidad del tema que estábamos conversando anteriormente acerca de la rinitis, ¿verdad? Que esto, sobre todo ahorita que se viene entrada de clases, hoy es muy importante todos los papás que están en casa nos puedan escuchar. Si puede ser una condición y no etiquetar tan prontamente a un TDAH y tal vez qué otras condiciones nos pueden afectar esa concentración. Y yo no sé, doctora, si podemos empezar hablando precisamente si la falta de concentración es una característica del comportamiento o es más bien un trastorno. Especialmente la falta de concentración, bueno, es una habilidad básica del ser humano. ¿Qué significa? Cuando hablamos de condiciones del neurodesarrollo es a qué edad empezamos a gatear, empezamos a caminar, empezamos a decir las primeras palabras y bueno, a qué edad empezamos ya a captar esa memoria de corto, largo plazo y el proceso atencional. Es una habilidad dentro del comportamiento normotípico. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas situaciones, lo que llamamos condiciones de neurodivergencia, ciertos trastornos del neurodesarrollo, donde este cerebro funciona diferente. Entonces, la capacidad de regular tu atención es lo que es difícil y que vamos a afectar también. Bueno, cuando hablamos de condiciones ya como el trastorno del déficit atencional, tiene que haber un pilar muy importante, que es el déficit para regular mi atención. Hay una hiperactividad no solamente física, sino también mental y ese control de impulsividad. ¿Cómo controlo yo mis impulsos? Ahí sí es donde hablamos que hay una condición, pero tener un problema de concentración también puede deberse a algunas otras condiciones importantes que no solamente se deban a una condición del neurodesarrollo. ¿Hay formas, señales que yo pueda, digamos, leer en la persona, en el comportamiento que me ayuden a determinar si es solamente una distracción ocasional por algo que le está pasando a la persona o ya es un problema de atención que requiere atención médica? Aquí es súper importante, bueno, hay características que sí o sí, cuando hablamos de una condición médica, en este caso un TDA, principalmente son aquellas condiciones que se han manifestado desde la infancia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pasa mucho que desde un adolescente o en etapa adulta decimos, uy, yo es que pospongo un montón las cosas y yo postergo y soy muy impulsivo y todo lo dejo para de último y siento que siempre ando como que no me alcanza el día y la estructura y las rutinas a mí no me funciona. Pero bueno, si yo te pregunto, ¿y qué te pasaba de niño? ¿Cómo te lograbas encajar en esa escuela? Y no solamente en la escuela. Cuando hablamos de condiciones ya per se como un déficit atencional, tiene que manifestarse en todos los ambientes, llámese en la casa, en la escuela, en el entorno social, ¿verdad? Tenemos ciertas discusiones y lo típico es el chiquito que pasa discutiendo con sus compañeritos porque le dijo algo impulsivo, las chicas muy hiperactivas o más bien muy inatentas. Y hay situaciones donde no entran dentro de este déficit atencional, por ejemplo, situaciones como hoy en día estamos viendo muchísimo trastorno del sueño en los chicos, ¿verdad? Entonces, esto nos va a afectar evidentemente su rendimiento académico. La parte de todo lo que tiene que ver con el estrés, ¿verdad? El exceso de pantallas electrónicas o situaciones emocionales en los niños. O la ansiedad, ahorita que viene entrada a clases, es ansiedad por separación, ¿verdad? Y muy importante acá, quisiera también recordar los problemas de aprendizaje, la dislexia, que puede también ser acompañada a un déficit atencional, como puede ser un problema aislado y que evidentemente esto genere mucha frustración. Eso quiere decir, doctora, que el problema de la falta de concentración o de atención no está solamente vinculada con eso, sino que empieza a desencadenar otros problemas en el día a día de la persona. Exactamente, aquí es súper importante, por eso si hay alguna duda, si hay alguna sospecha, ok, mira, ¿será que tan solo es mala crianza? ¿Será solamente pereza? ¿Será solamente que es que le ha costado adaptarse? Sino también ponernos ahí, buscar, y siempre es importante el médico a cargo, buscar especialistas en el área y decir, bueno, ¿qué tanto nos está afectando esto? Porque un déficit atencional
no tratado, no diagnosticado, te va a generar muchas consecuencias. A la larga es el déficit, ya sea académico o el entorno laboral, la parte de la frustración, la parte de la emotividad, ¿verdad? Que es súper importante también. Y esto, si no, se nos va a ir haciendo como una bolita de nieve, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esperarnos si realmente hay esa diferente batería, ¿verdad? De poder realizar un diagnóstico temprano? O bien modificar aquellas cosas que no, tal vez no sea solo un déficit atencional y habían ciertos factores que era cambiar el entorno, el ambiente que era importante que estaba afectando. Doctora, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Es cierto que, o normal, que una mujer después de los 30, a los 45 años pueda empezar a tener problemas para, digamos, concentrar la atención? Sí, eso es muy frecuente. Todo como hablaba ahora la doctora, ¿verdad? Las mujeres somos, todo es el entorno, somos un ciclo hormonal, hermoso, lindo, pero esto dentro de nuestro propio ciclo tenemos que se va a ver afectado todo lo que se llaman funciones ejecutivas. Planificación, organización, secuenciación, en todo lo que tiene que ver ambiente de trabajo. Y entonces esto pasa muchísimo desde la etapa de los 30, 35 y sobre todo aquellas que son mamás, ¿verdad? Entonces ya tienes tu carga dentro de tu día a día, pero tenés que llevar la carga de tus hijos, ¿verdad? Entonces esto también puede afectar que esta sobrecarga emocional, esa sobrecarga de funciones va a afectar su día, su concentración, su memoria de trabajo, su planificación. Y sí es donde es muy frecuente y pasa muchísimo en las consultas que tal vez estamos viendo a la niña o el niño que tiene con problema atencional y la mamá nos dice, doctor, es que yo era así, a mí me pasa, yo ahora lo veo y a mí me está costando muchísimo planificarme, pospongo muchas de las cosas, entonces es muy frecuente y además el componente genético, ¿verdad? Que hay un componente genético. Exacto, el componente genético es muy, muy importante en estas condiciones. ¿Por qué? Porque tiene un factor de heredabilidad bastante alto, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si mamá o papá tuvieron alguna de estas condiciones, el niño va a tener una mayor probabilidad de tenerlo. Doctora, precisamente muchas personas vinculan la falta de atención con el cansancio. No, yo es que estoy muy cansada, me ha costado dormir y entonces me cuesta poner la atención. ¿Qué tanto o cómo puedo yo diferenciar cuando ya no es solamente cansancio, sino que tengo un problema mayor con el tema de la concentración? Claro, aquí como mencionaba, es muy importante, ¿verdad? Todo el factor ambiental tiene un peso muy significativo en todo lo que llamamos esas funciones ejecutivas, en tu planificación, en tu día a día. Entonces, evidentemente, la falta de sueño, la parte del déficit en todo lo que vamos a alimentar, el exceso de alimentación ultraprocesada, cuando estamos muy agotados emocionalmente, ese estrés laboral o académico nos puede afectar ese rendimiento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, principalmente si ya he hecho modificaciones dentro de todos estos factores predisponentes y todavía persigo con síntomas, ¿verdad? O que te hemos manifestado, como decía anteriormente, si ha venido las condiciones del neurodesarrollo. Desde que nacemos vamos a traer la condición y esta condición va a estar hasta que nosotros vamos a envejecer. Entonces es importante decir, bueno, es que esto me ha pasado desde siempre. Desde pequeño tal vez era muy etiquetado en que no me quedaba quieto, no terminaba los trabajos, me costaba mucho organizarme en el aula, ¿verdad? Y de adulto, evidentemente, hemos llevado todo jalando, por así decir, estas consecuencias, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si se ha manifestado a lo largo de un plazo y que ya, por ejemplo, decimos más de 6 meses, a pesar de que hemos hecho modificaciones del día a día, va a afectar. Ahora bien, sí es muy importante que el estilo de vida que hoy en día nosotros tenemos conlleva más a problemas de inatención, más accidentes de tránsito, ¿verdad? Andamos muy atentos a todo, ando el teléfono, ando el Waze, tengo aquí, tengo que contestar una llamada, ¿verdad? ¿Y cuántos accidentes estamos viendo? Doctora, precisamente hablemos del estrés que está muy presente hoy en nuestras rutinas. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el estrés es una de las principales causas o que está vinculada a los problemas mentales. ¿Cuánto afecta el estrés en problemas para tener concentración o atención? Claro, eso afecta significativamente un porcentaje muy alto, mucho riesgo, ¿verdad? Y es como venía mencionando, y ya no solamente estamos viendo ese estrés en adultos, ese estrés lo estamos viendo en etapas de infancia. Y este estrés se conlleva a que el estilo de vida muy rápido, exceso a pantallas electrónicas, malos hábitos de sueño, alimentación ultraprocesada,
conlleva a agravar estas situaciones de estrés. Por lo tanto, nuestro enfoque en la parte de la neuroinflamación que tanto estamos viendo hoy en día, la relación del eje intestino-cerebro, ¿verdad? Que tiene que regular todo lo que es como nuestro cerebro responde. Andamos muy altos con una hormona, un neurotransmisor que se llama el cortisol, y este cortisol me afecta a la dopamina, que es fundamental para realizar todas las actividades de función, de planificación, de poder realizar las actividades. Se habla mucho de la alimentación, usted lo acaba de mencionar. ¿Por qué la alimentación puede llegar a afectar también la capacidad de una persona de prestar atención? Claro, hoy en día, bueno, es fundamental, ¿verdad? Y vemos todos los cambios que se han hecho acerca de la importancia y de incluso la pirámide, ¿verdad?, alimenticia, que ya dio un giro, sobre todo porque recordemos, y hay algo siempre yo les digo a los papás, cuando un niño nace, ese cerebrito es como una semillita y termina de madurar hasta que tenemos 21 años. Todo lo que nosotros vamos a consumir en ese periodo de infancia va a determinar todo lo que tiene que ver con ese desarrollo madurativo del cerebro. Entonces, la alimentación y sobre todo ese eje de nuestra microbiota intestinal, todo lo que tiene que ver con la regulación del eje intestino-cerebro, va a tener un factor muy importante en esa área. Usted hablaba de la alimentación, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando además de la rutina, yo tengo estrés, tengo alimentación inadecuada, además tengo problemas del sueño? ¿Cómo esto, no sé si más bien genera como un ciclo vicioso en que esto genera que yo tenga problemas de concentración, pero también la falta de concentración se vuelve como un síntoma de los malos hábitos que yo estoy teniendo? Claro, y ahí donde ves, es un ciclo, ¿verdad? Como sin fin. Y esto conlleva a que en los malos hábitos de estilo de vida, el estrés emocional me afecta mi rendimiento funcional en todo lo que tiene que ver con concentración. ¿Y esto qué está pasando? Que a nivel de autovalidación, a nivel de autoestima, vamos a andar muy cargados. Autoestima baja, frustración, esto me genera depresión, ansiedad, porque ando, ¿verdad? Entonces es como una bolita de nieve, ¿verdad?, que estamos viendo. Como vemos que es tan multifactorial, hay exámenes que me permitan a mí determinar que lo que yo estoy teniendo es un problema ya, digamos, más grave de déficit de atención o falta de atención, y no es simplemente que estoy cansado, que estoy más estresada, que ya hay algún examen que me permita a mí determinar. Claro, al menos, bueno, en nuestro centro nosotros podemos ya realizar todo lo que es esta valoración, no solamente en etapa de infancia, sino hasta en la etapa de adulto, ¿verdad? Porque a veces creemos que estas son condiciones que solamente les da a los niños, y no. Hay aquí lo que hablamos condiciones de neurodivergencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Mediante un equipo de profesionales capacitados en todo lo que son condiciones de neurodesarrollo, neurodivergencia, es decir, evaluar todo lo que son estas funciones cognitivas. La edad maduracional, por ejemplo, en los niños es muy importante, tenemos una edad cronológica. Yo puedo tener un chiquito que tiene 6 años, pero maduracionalmente es un niño que lleva con un desfase de casi 1 año. Entonces ahí podemos decirle, bueno, sí, mira, tal vez no es un déficit atencional, es un desorden o es un desfase en esa madurez. ¿Y cómo yo, ya una persona adulta, puedo saber cuándo debo acudir, por ejemplo, al Seguro Social o a la Caja Costarricense del Seguro Social a atenderme o a hacer la consulta precisamente por ese problema? Sí, a nivel de nuestra salud pública, ¿verdad?, es un tema que es muy importante, sobre todo por las altas listas de espera, el gran problema que tenemos hoy en día a nivel de salud mental, donde los servicios de psiquiatría o psicología, ¿verdad?, sobresaturados que pueden estar, pero sí es importante que si tenemos estas sospechas y si ya a mi edad de mis 30 años he llevado procrastinación, mucha ansiedad, mucha depresión, no tuve un buen rendimiento académico, social y laboral, por así decir, es importante tener, ¿verdad?, esa consulta y decir, bueno, puedo tener las características de un déficit atencional. Existen una batería de tamizajes, son ciertos cuestionarios que, por ejemplo, se realizan ya sea en entorno académico o en entorno personal, que nos permiten. Y ya más en otro lado, si hay unas pruebas, por ejemplo, nosotros aplicamos pruebas de realidad virtual, poder aplicar in situ, ¿verdad?, cómo están esas funciones de atención, concentración y planificación. ¿Cómo se trata? Porque también en el pasado había mucha polémica por el uso de esta pastillita que todos conocemos, que se le recetaba mucho a los chiquitos y era la única forma casi que de tratarlo, pero ¿cómo ha ido evolucionando al día de hoy? ¿Y qué tan posible es que una persona que tenga un problema ya, digamos, médico de concentración
pueda tener una vida completamente normal. Sí, aquí es muy importante, el tratamiento es súper amplio. ¿Por qué digo esto? Porque no es una receta de cocina. Lo que te va a funcionar a vos tal vez es muy diferente a lo que me funciona a mí. Y aquí es súper importante también tener en cuenta que si no cambiamos el entorno académico, el entorno familiar, el entorno en tu estilo de vida, por más pastilla que vamos a tener, no vamos a tener un resultado. Si bien es cierto, los medicamentos, en este caso existe un medicamento que se llama el metilfenidato, es el que más mencionado y que utilizamos de primer línea, que lo que va a hacer es un estimulante del sistema nervioso central. Es decir, que ese cerebrito es como que anda por miles de callecitas y esto va a hacer que tu concentración vaya directo, poder realizar como que se vaya por una autopista y poderlo realizar. Vamos a continuar con el tema más adelante, doctora, pero vamos a aprovechar precisamente para hacer una pausa y recordarles que al regresar vamos a abrir el consultorio también para que usted nos haga llegar sus consultas. Ya casi venimos. Al volver de la pausa, la falta de concentración impacta las notas y el comportamiento de muchos estudiantes. Le daremos la fórmula para conocer si la distracción es falta de disciplina o una condición de más cuidado. Hay genes que indican una probabilidad alta de padecer colesterol malo por herencia familiar. Descubra cómo identificarlo a tiempo. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Cada 17 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Motricidad Orofacial, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de funciones tan básicas como respirar, masticar, tragar y hablar correctamente. Aunque muchas veces no lo pensamos, los músculos del rostro y la boca cumplen un papel esencial en la alimentación, el habla y hasta en la calidad del sueño. Cuando existe alguna alteración en esta zona, pueden aparecer problemas como dificultad para masticar, respiración por la boca, ronquidos frecuentes, dolor en la mandíbula o trastornos en la pronunciación. La Organización Mundial de la Salud ha señalado la importancia de detectar de manera temprana las alteraciones funcionales que afectan la comunicación y la alimentación, ya que influyen directamente en la calidad de vida. Bueno, son las 10:50 de la mañana y continuamos acá en Los Doctores hablando sobre los problemas de concentración y a partir de este momento abrimos el consultorio médico para que usted nos haga llegar las consultas. Estamos con la especialista, la doctora Juliana Asenjo, que nos va a ayudar a atender todas esas preguntas que usted tiene sobre este tema tan interesante. Doctora, aquí tengo las primeras que me están llegando a través de la plataforma. Dice, doctora, ¿vieras que se me olvidan las llaves? O incluso que iba a ser apenas entro al cuarto. ¿Eso es falta de concentración o yo ya debería consultar porque puede ser algo más grave? Sí, yo recomiendo, bueno, ahí necesitamos como más información, pero si tiene una duda, si eso le está generando un estrés emocional o demás, es mejor consultar y así sale de la duda, ¿verdad? Y no esperarse que esto se puede ir agravando, ¿verdad? Entonces, cuando ya te empieza a generar un estrés emocional, es mejor consultar. Acá tenemos otra consulta de una mamá, dice, mi hijo tiene 10 años, dice, no se queda quieto en las clases virtuales. Como si se ocupa un tratamiento, que se ocupa un tratamiento o es solamente distracción del niño? Aquí sí es importante, más que un tratamiento, es consúltelo con su médico general, con su pediatra, que es mejor aplicar un tamizaje para evitar que esto nos pueda afectar a lo largo de este ciclo lectivo. En este caso, como son clases virtuales, ¿eso puede, digamos, tener algún efecto puntual en algunos menores o eso, digamos, es como generalizado? El hecho de que sea virtual puede generar que sea más difícil concentrarse. El hecho de la educación virtual es muy difícil para los niños, porque los niños necesitan supervisión, necesitan redirección, necesitan estar ahí motivándolos, ¿verdad? Entonces, ya de base, para él estar pegado a una computadora es muy dificultoso. Entonces, sí es mejor buscar otras estrategias que le puedan ayudar a la mamá, más que pensar únicamente en un medicamento. Eso está muy interesante porque creo que muchos nos vamos a sentir identificados con esta consulta que nos llega también en la plataforma. Dice, siento que el celular me tiene la cabeza en otro lado. ¿Es cierto que las redes sociales nos están quitando la capacidad para poner atención? Sí, sobre todo el exceso, las pantallas electrónicas ejercen sobre nuestro cerebro una disregulación neuroquímica que hace que nuestro enfoque esté liberando constantemente ciertos neurotransmisores que me afectan la atención. Te sentís sobreestimulado, cansado, con problemas de atención. Este es el efecto que tiene. Incluso afecta a nuestra hormona para conciliar el sueño, que es la melatonina.
Y yo puedo hacer algo para, digamos, ya que me estoy dando cuenta que las pantallas me están afectando, ¿qué puedo hacer? Principalmente regular, así como lo mandamos de dosificación para los niños, saber qué decir, bueno, mira, ya tengo 30 minutos, estoy viendo puros videos de scroll, ¿verdad? O puras historias que duran 30 segundos. Duran 30 segundos porque es el momento en que se libera esa dopamina. ¿Y hay alguna señal? Porque la gente puede decir, bueno, es que yo paso pendiente de mi teléfono, pero ¿hay alguna señal que ya a mí me indique, no, esto se está volviendo más allá de que simplemente me gusta mucho estar en el teléfono y ya es un problema? Sí, cuando evidentemente afecta a tu entorno laboral. O sea, cuando tal vez tienes que presentar un trabajo, tienes que estar enfocado en algo y quedas a la mitad, voy a ver un rato de historia. Uy, mira, se me fueron 10 minutos y sigo pegado, ¿verdad? Entonces, cuando hay una afectación en el entorno personal, el entorno laboral, es importante consultar. Acá nos hacen otra consulta, dice, yo trabajo mucho y duermo muy poquito. ¿El cansancio ya acumulado puede llegar a confundirse con la falta de memoria? Sí, esto nos puede afectar, todo el estrés, el exceso de cortisol es lo que estamos viendo nuestro principal problema en problemas de concentración, atención y a nivel emocional. Vamos a atender una llamada telefónica, nos tenemos en línea a Sofía desde Alajuela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aló, Sofía, ¿qué tal? Bienvenida a Los Doctores. Si no, por la televisión de ustedes. Aló, Sofía, ¿qué tal? Acá la estamos escuchando. Aquí tienen a la especialista para que haga su consulta. Vea, yo soy una señora que voy a cumplir 72 años ahora en julio. Sí, de vez en cuando siento de que, digo yo, voy a ir al cuarto a traer algo, digamos. Y digo yo, ¿qué venía? Entonces digo yo, bueno, me voy a regresar para poder otra vez acordarme. Y ya me regreso, me voy para la cocina por decir algo y me vuelvo otra vez. Y digo yo, ya estoy en la cocina y me acordé. Y entonces vengo y recojo lo que voy a recoger en el cuarto, por decir algo, ¿verdad? Eso será que puedo yo, ¿será que yo puedo comprar algo para que me active las neuronas? Muchísimas gracias por la consulta, doña Sofía. Sí, muchas gracias. Y bueno, la edad que doña Sofía nos dice es muy importante, ¿verdad? Que aquí sí es súper importante también recordar en adulto mayor, ya cuando hay ciertos problemas de concentración, se me olvida mucho, también el peligro, tal vez dejamos una cocina encendida y se nos olvidó, ¿verdad? Entonces ahí sí yo le digo a doña Sofía, antes de pensar o sobre medicarnos o sobre etiquetarnos, es importante consultar tempranamente con su médico de base para que realice las evaluaciones necesarias para su edad. En el caso de ella, que podría ser una evaluación importante. Aquí sí es muy importante evaluar o descartar ciertas condiciones ya de problemas de memoria en adulto mayor, ¿verdad? Que entra dentro de otra área, más que pensar, por ejemplo, en un déficit atencional, ¿verdad? Que sí es súper importante ya ver qué nos estará afectando su rendimiento en el día a día. Aquí hay una consulta muy interesante que creo que nos pasa mucho ahora. A veces estoy leyendo y tengo que volver a empezar la página 3 o 4 veces porque se me olvida. ¿Esto es porque tengo estrés, ansiedad o puede ser ya una señal de falta de concentración? Bueno, aquí hay un problema de concentración que necesita, tu cerebro te está diciendo, dale, vamos, de nuevo, vámonos hacia atrás. ¿Qué modalidad? Todos tenemos un tipo de aprendizaje, ya sea hiperkinético, auditivo o visual. Cuando nosotros sabemos cuál es nuestro tipo de aprendizaje, eso nos da muchas herramientas para volvernos a enfocar. Pero sí es importante que todo el ambiente, y hay que reevaluarnos y decir, sí, mira, debe ser que estoy muy desconcentrada, que me está afectando mi estrés, la parte del sueño, el entorno donde estoy no es el mejor, ¿verdad? Para poder estar haciendo mi trabajo. Acá nos preguntan en la plataforma, ¿es verdad que hacer muchas cosas al mismo tiempo, el llamado o el famoso multitasking, es malo para el cerebro en el largo plazo? Sí, evidentemente eso depende. Hay personas que tienen mucha habilidad creativa, entonces puedo estar escuchando música, puedo estar redactando una carta, puedo estar, ¿verdad? Pero sí es súper importante saber de que esto te va a generar a la larga mucho estrés mental, cansancio y el déficit de planificación. Vamos a hacer otra conexión vía telefónica porque tenemos a doña Cinia desde Alajuela. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Un gusto tenerla acá. Aquí tiene a la especialista atenta a su consulta. Gracias. Bueno, en realidad ya, como quien dice, yo digo, me está faltando la memoria. Entonces, quiero saber qué puedo tomar o qué ejercicios puedo hacer, qué puedo hacer para que no avance.
Muchas gracias, muy importante su consulta, doña Silvia. Sí, súper importante. Muy importante, ¿qué tenemos que hacer? El estilo de vida, el deporte, la actividad física libera un montón de endorfinas que son muy importantes para ese proceso de neuroinflamación que estamos teniendo. Todo lo que es la alimentación, tanto alimento ultraprocesado, ¿verdad?, que estamos teniendo hoy en día, evitemos ese alimento ultraprocesado. Las pantallas igualmente en el sentido, ¿verdad?, que hay que también autorregularlas, y la calidad del sueño. Nosotros podemos tener un sueño que decimos dormimos 8 horas, pero no es adecuado. Bueno, doctora, muy interesante. Hemos aprendido muchísimo sobre la falta de concentración, los síntomas y la atención. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y también gracias a ustedes por estar con nosotros hoy en Los Doctores. Recordarles que su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ya hoy llegamos al final. También usted puede repasar este capítulo de Los Doctores y todos los temas anteriores en la plataforma de YouTube. Así que gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana con un nuevo espacio.